donde vamos a estar estudiando a los nematelmintos. A modo de introducción, decirles que todo este grupo de parásitos que vamos a estar viendo a partir de hoy están en el grupo de los helmintos. Y estos grupos, los helmintos, se dividen en nematelmintos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos, que son los aplanados. Entonces hoy vamos a estar viendo a los nematelmintos, los nemátodos. Vamos a ver primeramente sus características generales y luego estaremos hablando del Ascaris lumbricoide y del Enterobius vermicularis. Tanto del Ascaris como del nemátodo del Enterobius vamos a ver las generalidades, las características de las formas evolutivas, el ciclo biológico, las manifestaciones clínicas que pueden dar la parasitosis, cómo la diagnosticamos, cómo hacemos el tratamiento. Entonces, al concluir la clase, ustedes deben ser capaces de identificar todos estos puntos, tanto del Ascaris lumbricoides como del Enterobius vermicularis. Aquí estamos viendo algunas preguntas que al finalizar la clase nosotros debemos ser capaces de responder. Primero, ¿cómo es el ciclo biológico en el caso del Ascaris lumbricoides? ¿Qué significa la palabra geohelminto? Sabremos si existe dimorfismo sexual entre lo que es el Ascaris lumbricoides, dónde se ubica tanto el Ascaris como el Enterobius vermicularis, cuál es la forma infectiva de ambos y qué es el ciclo de luz. Entonces, tenganlo presente, al terminar la clase vamos a volver aquí. Dijo que eran nematelmintos y platelmintos, se dividían los nematos, El grupo en sí de todos los parásitos que estaremos viendo hasta la penúltima clase se llaman helmintos. Ahora, los helmintos se subdividen en nematelmintos, o también llamados nemátodos, que son los que vamos a empezar a estudiar hoy, que en el argot popular es a lo que se le llaman gusanos, que son redondos. Y están los platelmintos, que como bien dice la palabra, su cuerpo es aplanado. Los platelmintos los estaremos viendo luego de que terminemos con los nematelmintos. Ahora sí. Primeramente, ¿qué características, o sea, cuáles son estas peculiaridades que engloban a los nemátodos? O sea, cuando nosotros estamos hablando de un parásito que entra dentro del grupo de nematelmintos, es porque cumple con ciertas condiciones, ciertas características. O sea, si yo les preguntara, ¿por qué el Ascaris lumbricoides se dice que es un nemátodo? Porque cumple con todo esto. ¿Ya? Por ejemplo, se dice que lo podemos encontrar tanto libre, o sea, los nematelmintos pueden estar libres en el ambiente o pueden estar parasitando. Van a tener, como les decía, un cuerpo alargado, forma de gusano, redondo. El tamaño va a variar, pero siempre lo vamos a encontrar redondeado. ¿Bien? Vamos a encontrar, a diferencia de otros parásitos que habíamos estado estudiando hasta ahora, tanto una hembra como un macho. Entonces, por eso es que se habla de dimorfismo sexual, o sea, tienen sexos separados. Dentro de sus estructuras vamos a encontrar una cavidad, un espacio que se ubica entre los diferentes órganos y su cubierta, su cutícula, y este espacio se le llama cavidad pseudocelómica, que está contenida de líquido hidrostático que en algunos casos, en algunos parásitos, es fundamental para poder realizar su desplazamiento, incluso, como vamos a ver en el Ascaris, este desplazamiento es uno de los aspectos que permiten que el parásito se mantenga dentro del aparato intestinal.
Se dice que hay simetría bilateral, porque si vemos al parásito en su totalidad de manera longitudinal y pasáramos una línea imaginaria a todo lo largo, encontraríamos igualdad de estructuras en ambos lados, ¿ya? Este grupo de parásitos se encuentra con un mayor desarrollo en comparación a otros que hemos visto hasta ahora, porque fíjense que podemos describir tanto un sistema digestivo rudimentario, pero las estructuras tienen función de un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema reproductor, un sistema excretor, que no vamos a encontrar en un sistema respiratorio ni en un sistema circulatorio tampoco, pero el resto sí lo vamos a encontrar. Y está cubierto por una capa resistente que se le llama cutícula. O sea, la capa superficial del parásito se le llama cutícula. Quiere decir que todos los nematelmintos son nematelmintos porque cumplen con estas condiciones. ¿Bien? Aquí en esta otra diapositiva vamos a ver un poco más de su estructura. Fíjense, la cubierta cutícula tiene tres capas, una cortical, una media, una basal. La capa cortical a su vez tiene una capa externa, que también la van a encontrar en algunos libros como epidermícula, que está cubierta de un diplocálico, que es lo que le da al parásito su naturaleza antigénica, esta capa externa. La capa media y la basal más está compuesta por proteínas. Luego encontramos una musculatura, ¿cómo se llama? Una musculatura que es importante, por ejemplo, en el caso del Ascaris, porque al igual que la presión hidrostática, la musculatura gruesa que tiene este parásito permite su estabilidad en el aparato intestinal, porque fíjense que el Ascaris lumbricoide, que vamos a ver ahorita, no tiene medio de fijación, como otros que sí estaremos viendo posteriormente. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, la cavidad celulosa que les mencionaba, que se ubica entre su cubierta y los diferentes órganos. Bien, otra estructura, el sistema digestivo. El sistema digestivo se le dice que es un sistema digestivo porque se observan estructuras que conforman una boca, un ano en la parte de la hembra, una espícula, una cloaca en la parte del macho. La espícula es el aparato reproductor. Y también se pueden observar diferentes estructuras, por ejemplo, en algunos la boca es muscular, subdividida por 3 labios, en otros vamos a encontrar una cápsula bucal con medios de fijación, pero ya tenemos que ser conscientes de que se puede describir un aparato digestivo. Y la musculatura, tenemos dos: la somática, que se encuentra inmediatamente por debajo de la hipodermis, y una musculatura especializada que la vamos a encontrar distribuida dentro de diferentes estructuras. Por ejemplo, en el caso de los machos, la cutícula, que sería como el aparato reproductor, también necesita de esta musculatura para llevar a cabo su movimiento, su función. El sistema nervioso está formado por cordones longitudinales a todo lo largo del parásito y presenta 2 anillos. Estos cordones están unidos por 2 anillos, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. Los cordones, como les decía, están longitudinales a todo lo largo del parásito. Si haces un corte, lo estarías observando así. Estos serían los cordones. Bien, dorsal, ventral y los laterales. Y el sistema reproductor, como les decía, que se puede también describir en el caso de las hembras. Vamos a encontrar un conducto que haría función de ovario, vamos a encontrar de útero, perdón, vamos a encontrar 2 vainas que harían funciones de
ovarios múltiples en cada vaina. En el caso de los machos, ya les hablaba de las cutículas, en algunos casos presenta, cuando le digo casos, estoy hablando en algunos géneros, por ejemplo en el Ascaris encontramos una, hay otros parásitos que tienen 2 cutículas, pero es el órgano reproductor del macho. Entonces, esas son las características generales de todos los nemátodos. Dentro de este grupo, si recuerdan, estos, estamos viendo todos los parásitos, estos fueron los que estudiamos hasta la semana 7 y ahora tenemos a los helmintos y ahí están los nematohelmintos y los placohelmintos. Esto lo vamos a ver al final. Ejemplos, quiero ver si hay ejemplos de nematohelmintos. Tenemos al Ascaris que vamos a ver hoy, tenemos al Enterobius vernacularis, tenemos a las Trichinelas spiralis, tenemos al Trichuris trichura, tenemos a las mucinarias, o sea, tanto ancilostomas como necators. Están las filarias, que de repente no nos corresponde estudiar en este grupo, pero en este ciclo, pero también forman parte de los nemátodos. Cada una de ellas, como pueden ver, pertenecen a familias distintas. Si el dominio, si bien es Eukarya, el reino, en este caso ya cambia, pertenecen al reino Animalia, y el filo Nematoda, si la orden entre ellos va a ser modificada. Eso es un poco, digamos, introduciéndolos al tema, porque luego cuando hablemos de cada uno de ellos por separado, vamos a estar viendo su taxonomía. Bien, ¿alguna duda hasta aquí de todo lo que le he explicado? Ok, entonces vamos a empezar por el Ascaris lumbricoide. ¿Conocen al Ascaris lumbricoide? Por ahí atrás, muchachitas. ¿Han visto algún caso con Ascaris lumbricoide? ¿No saben a qué parásito estoy haciendo alusión? Es un parásito intestinal. Es un parásito, sí, intestinal. Por ahí me dicen que es la tenia, precisamente. ¿Alguno de ustedes ha visto algún nené con lombriz? ¿Con qué? Lombriz. No, Oxiuro es otro nemátodo, pero el Ascaris es el que se le llama comúnmente lombriz. ¿De la tierra? No. En la antigüedad, cuando se comenzó el estudio de las enfermedades parasitarias y se descubrieron los primeros casos con Ascaris lumbricoides, se pensaba que era la lombriz, la misma lombriz de tierra. ¿Por qué? Por su similitud. Pero, como vamos a ver ahora, cuando estudiemos sus características, vamos a darnos cuenta que son parásitos distintos, ¿ya? Pero sí, en el argot popular, cuando una persona está enferma con Ascaris lumbricoides, se dice que tiene lombrices. En este caso, ha tenido lombrices. Incluso muchas veces es diagnosticada porque precisamente la madre lleva al nené a consulta muy preocupada porque el niño ha expulsado una lombriz. ¿Ya? Entonces, el Ascaris lumbricoide causa la enfermedad llamada ascaridiasis. Entonces, cuando hablemos de la enfermedad que causa, ya sabemos que es ascaridiasis. Existen diferentes especies. Tenemos la del humano, que es la que vamos a ver hoy. Tenemos la del perro, que es llamada toxocara. Comentarle que en el caso del perro, esta lombriz en su forma adulta no nos va a afectar, pero si accidentalmente el humano se infecta con su forma larvaria, pudiera sufrir otra enfermedad que vamos a ver posteriormente. Quiere decir que el adulto solamente vamos a tener del Ascaris lumbricoide. Y existe también el Ascaris summi, que es del pelo. Esas son las diferentes especies. ¿Cuáles son sus características? Bueno, ya sabemos que como todo nematelminto o todo nemátodo, vamos a encontrar una hembra y vamos a encontrar un macho.
Hay un dato que olvidé comentarle y aplica, por supuesto, aquí el Ascari, que en todos los nematos la hembra siempre va a ser de mayor tamaño que el macho. Y por lo general, casi siempre, el macho va a tener su terminación en forma curva, mientras que la hembra va a tener una terminación fina, o sea, recta, sin ninguna curvatura. Y esto lo vamos a ver con especial énfasis en el Ascari. ¿Bien? Es un parásito que se le llama, o está dentro del grupo de los geohelmintos. Entonces, y ahí nos preguntan, ¿qué es geohelmintos? ¿Qué significa? ¿De qué viene la palabra? ¿De qué le suena? De tierra. Entonces, ¿qué pasa con el parásito y la tierra? ¿Qué creen ustedes? Que hay una parte de su ciclo biológico que tiene de estar en la tierra para que se llegue a desarrollar el parásito en su forma adulta. Entonces, todos los parásitos que necesitan un periodo de tiempo, evolución en la tierra, se les llama geohelmintos. Y dentro de ellos tenemos al que vamos a ver, el Ascari. Otra característica, vean aquí, tiene un ciclo biológico monoxeno. ¿Qué quiere decir? ¿Vectores? No, sin vector. ¿Vectores? Es solo un hospedero. ¿Pero es vectores? No. ¿Cómo es la palabra? Hospedero. Hospedero. O sea, no vamos a encontrar más que el hospedero definitivo, un solo hospedero. Y es capaz de realizar el ciclo de luz. ¿Algunos saben qué es el ciclo de luz? No. ¿Y? ¿Hay perforaciones? Vamos a ver ahorita qué es el ciclo de luz. Fundamental para entender la patogenia de esta enfermedad. ¿Bien? El adulto de los parásitos del Ascaris lumbricoides los vamos a encontrar por esencia en el aparato intestinal delgado. ¿Por qué le digo por esencia? Porque como veremos ahorita, cuando la infestación es muy elevada, o sea, cuando el humano se ha puesto en contacto reiteradamente, con el parásito, su forma evolutiva, y se desarrolla un número importante de parásitos dentro del individuo, puede llegar a ocurrir que ya no solamente los parásitos se queden en el intestino, sino que migren a otras zonas. Pero por lo general, la localización por excelencia es en el aparato intestinal. Ahora, el Ascaris es un parásito, o sea, un gusano que vean mide entre 20 y 30 centímetros aproximadamente. De los nematodos, yo puedo decir que es el más grande que nos va a infectar. Y es de color o rosado o amarillento, es un color claro. Entonces ya se están ubicando un gusano más o menos de 20 a 30 centímetros, cuya hembra tiene su estado final recto y el macho encorvado, amarillento, y la boca es también otra de sus características. En el caso de la boca, o bien esta no es, esta tampoco, porque la boquita del Ascaris está formada por tres labios gruesos, carnosos, que aunque se les puede observar, vean aquí, aunque se les puede observar en algunos casos pequeñas denticulaciones, estas denticulaciones, digamos que no repercuten mucho ni en su aparato, ni en su ciclo biológico, ni en la patogenia. Bien, entonces, aquí estamos viendo al adulto. Antes de decirles que tienen tres formas, vamos a encontrar tres formas evolutivas. En este caso, bueno, el adulto, previo al adulto vamos a encontrar un estadio larvario y el inicio va a ser el estadio de huevos. Entonces, dentro de sus formas evolutivas encontramos huevo, larva y adulto. Las larvas, a su vez, pueden o van a evolucionar por estadios. De ahí que se pueda describir larva 1, larva 2
larva 3, en algunos casos larva 4, hasta larva 5 se ha descrito. En lo general hay hasta la 4. Bien. Entonces aquí estamos viendo 2 adultos. De ahí que igual sería el macho. El macho es el que está dentro. Que tiene su forma terminal incurvada, esta sería la hembra. Fíjense la diferencia de tamaño entre uno y otro. Y como les decía, sus labios, o sea, su cápsula bucal, su persona bucal, con 3 labios. Vean en el extremo final, ahorita le dije una, me disculpan porque son 2 espículas las que va a tener el áspero lumbricoide macho. Bien. Estas son las características fundamentales que vamos a encontrar en el adulto. Ahora, el huevo, en el caso del huevo, podemos encontrarlo de varias formas. Podemos encontrar un huevo no fertilizado. Podemos encontrar ya el huevo fertilizado, pero sin llegar a evolucionar, o sea, sin tener el embrión, sin llegar a ser embrionado, y el huevo fertilizado con el embrión. ¿Qué importancia radica o cuál es la importancia de esta información para nosotros? Miren. Lo primero, este huevo de Ascaris, que es más, digamos, ovalado, es el huevo no fertilizado. Si nosotros encontráramos un huevo y no, así con esta característica, o sea, no fertilizado, y nos infectáramos con él de manera accidental, no llegaríamos a desarrollar la enfermedad. Tendríamos o tenemos también el huevo embrionado y el huevo fertilizado. Este sería el huevo fertilizado pero no embrionado, y este es el embrionado. ¿Cuál es la diferencia? Que ya dentro del huevo embrionado tenemos los estadios larvarios que pueden llegar a ser de 1 a 2. Este es el huevo fertilizado, no embrionado, y este ya es el que presenta el embrión. Ambos son fertilizados, pero solamente este es el que nos va a desarrollar la enfermedad. O sea, la forma infectiva, en este caso, es el huevo embrionado. ¿Ok? El huevo embrionado, y les puedo decir que con larva, o sea, el estadio larvario debe ser a partir de la larva 2. ¿Ya? No se descarta que con larva 1 pudiera llegar a sufrir la enfermedad, pero lo establecido, lo que más se observa, lo predominante, es que el infeccioso y el que te desencadene todo el proceso es el huevo con larva 2 en su interior. Aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí, uy, no sé por qué se mueve tanto. Bueno, aquí estamos viendo un huevo no fertilizado, fíjense que es más alargado, con menor cantidad de estructura. Estamos viendo, en este caso, el fertilizado, que sería este, no se ve muy bien la imagen. Y aquí también tenemos un no fertilizado. Hay estructuras que se describen en todos ellos, porque, por ejemplo, el huevo que está ya fertilizado en su interior contiene el vitelo, tiene una membrana vitelina. Todos van a tener una membrana quitinosa, y en algunos casos hay, se le llama huevo corticado y descorticado cuando presentan una corteza por fuera, mamelonada. Esto para nosotros, o sea, no es que sea trascendental, pero sí debemos conocer según sus características.
Ahora, importante, recuerden, el huevo embrionado es la forma efectiva. Sin embargo, el huevo no fertilizado es fundamental a la hora de hacer el diagnóstico porque es el que va a predominar en las heces fecales. ¿El infertilizado? El no fertilizado, el que es más alargado. ¿Cómo? ¿Cuál sería el diagnóstico? No fertilizado. El huevo no fertilizado es fundamental para el diagnóstico y el huevo embrionado es fundamental para llevar a cabo la infección. Ahora cuando veamos el ciclo lo vamos a entender un poquito más. Pero, a ver, muchachitos, son tres, lo podemos encontrar de tres formas. Tenemos el huevo no fertilizado. ¿Qué significa? A ver, para que entiendan. Estamos en presencia de un parásito, escuchemos, estamos en presencia de un parásito donde se describe una hembra y un macho. Y en el aparato intestinal, ellos van a llevar a cabo la cópula, ¿verdad? Como producto de esto, cuando ocurre la cópula, van a surgir huevos fertilizados. Ahora, si no ocurriera la cópula, igual esta hembra va a seguir poniendo huevos. Esos huevos que ella va a poner, sin que haya sufrido, sin que haya ocurrido la cópula, no van a tener embrión, no van a tener la posibilidad de desarrollar el embrión en su futuro. Por lo tanto, son huevos no fertilizados. Y esos huevos son los que predominan a la hora de tomar la muestra. Ustedes están sospechando de un paciente que está sufriendo de ascardiasis y le toman una muestra de heces, la mayoría de los huevos que van a encontrar son los huevos no fertilizados. Bien, eso es lo primero. Ahora, supongamos que esta hembra, en ella ya haya ocurrido la cópula y que ella luego ponga huevos, pero el huevo vaya al exterior. Ahí vamos a encontrar huevos fertilizados. Pero ese huevo no va a estar embrionado. Porque recuerden que este huevo, para que se desarrolle el embrión, tiene que llevar un periodo de vida en la tierra. Por eso es que se dice que es un geoelemento. Bien. Por eso les decía, podemos encontrar tres tipos de huevos. De los tres, el huevo embrionado es fundamental porque es quien nos va a proporcionar la enfermedad si sufrimos una infección. Pero el huevo no fertilizado es fundamental también porque cuando tomamos una muestra de heces, este es el que va a predominar. ¿Ya? Muchas veces no vas a encontrar huevos fertilizados, pero si encuentras ya uno solo no fertilizado, significa que la paciente o el paciente está infectado con asca. ¿Ya lo entendieron? ¿Les queda claro o le explico otra vez? Doctora, entonces el huevo fertilizado puede llegar a ser huevo embrionado. Exactamente. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el ciclo biológico para que lo puedan entender. A ver. Normalmente el ciclo biológico empieza con la ingestión, ¿no? Pero para que podamos entender la parte del estadio evolutivo del huevo, vamos hoy a hacer una excepción y vamos a empezar casi que por el final, ¿ya? Para poderlo entender. Este es un paciente que ha sufrido la infección y en su interior tiene adultos de Ascaris. Como les decía, hembra y macho van a tener sus relaciones y como resultado, cuando la persona defeque, puede expulsar huevos. Este huevo lo podemos encontrar fertilizado y huevo no fertilizado. ¿Ya? ¿Cuál va a predominar? Si la hembra no ha copulado, el huevo no fertilizado, porque ella aún cuando no esté en cópula, o sea, cuando no haya tenido ovulación, va a impulsar y va a desarrollar huevos. Se dice incluso, creo que hasta 20 huevos más o menos al día. O sea, pone bastante cantidad de huevos. ¿Ya? Entonces, este huevo, si nos lo encontramos
nos va a ser útil para el diagnóstico, ¿ya? Si nos encontramos este también, pero este, cuando digo este, estoy hablando del fertilizado, este cumple una función importante, porque si esta persona lleva a cabo un fecalismo al aire libre, o de repente en un lugar donde no hay condiciones higiénicas favorables y hay presencia de vectores, ¿quiénes son los vectores? Los artrópodos pueden ser. Artrópodos, cucarachas, moscas, y estos vectores pasan por donde se encuentra la defecación y en sus patitas llevan huevos, o sea, ya ahí puede llegar a ocurrir una infección. Pero ojo, este huevo tiene que estar un periodo de tiempo en la tierra. Recuerden que este es un parásito que es geohelminto. ¿Qué características son, digamos, ideales para que se desarrolle? En los climas cálidos, en los terrenos húmedos, ¿ya? En las tierras cálidas, en la temperatura de alrededor de entre 20 y 30 centígrados, con una humedad, si hay sombra, bien. Y ese huevito, que era en su inicio un huevo fertilizado, solamente en estas características llega a embrionar, o sea, en su interior se empieza a desarrollar la larva. Bien, si accidentalmente entonces nosotros ingerimos esta larva, si ingerimos esta larva, y esta larva, recuerden, estadio, sobre todo dos ideales, ¿ya? Hay, como les digo, hay veces que con el estadio 1, bueno, sufre la infección, pero lo ideal es estadio 2. Si sufre la infección, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Presten atención. Este parásito llega al aparato intestinal. Cuando llega al aparato intestinal, se rompe el huevito y se libera la larva. Bien, de esas larvas, la mayoría va a atravesar la pared intestinal y va a tomar el torrente circulatorio, o sea, va a sangre. Esa sangre, o sea, todo el torrente circulatorio llega a un momento a donde termina. ¿A dónde termina la sangre que está corriendo por nuestro organismo? Al corazón. Y de ahí al pulmón. Y en el pulmón, esta larva termina de madurar hasta estadio En el pulmón. 4. Cuando en el pulmón la larva ha alcanzado estadio 4, toma el sentido inverso de la vía respiratoria hasta llegar a la laringe, hasta la tráquea, y de ahí es deglutida nuevamente y vuelve al aparato digestivo. En larva no. Llega a la tráquea y es deglutida y vuelve al aparato intestinal. Luego entonces, todo este recorrido que yo les he explicado, les he comentado, desde que la larva atraviesa la pared intestinal, toma torrente circulatorio, llega al aparato cardiovascular, de ahí llega al pulmón, madura y regresa por el sentido inverso de las vías respiratorias hasta la tráquea y es deglutida nuevamente, es lo que se le llama ciclo de luz. Otra vez, por favor. ¿Qué cosa? Sube por todo el aparato respiratorio y cuando llega aquí arriba es tragado otra vez, la larva. Al intestino y ahí ya
como larva. Recuerden que ella salió larva 4, ya ahí evoluciona a la adulta. Y por supuesto cuando ya es grande, lleva a cabo la copla, o sea, pone huevos, lo mismo. Seguimos. Las larvas pueden desarrollarse hembra o pueden desarrollarse machos. Claramente, cuando es muy raro que tú te infestes con una sola, casi siempre van a haber más de una. ¿Cómo? ¿Cómo? Es monoceno. En ningún momento hemos visto aquí un hospedero intermediario. Fíjense que es todo ocurre en el hombre y luego en el medio ambiente. Vamos a verlo otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. La infección ocurre con la ingestión del huevo larvado, huevo embrional, ¿verdad? Cuando llega al aparato intestinal, este huevo se rompe y libera la larva. Esta larva no se va a quedar la mayoría en el aparato intestinal. ¿Por qué le digo así? Porque hay una pequeña minoría que se pudiera desarrollar completamente en el aparato digestivo sin hacer el ciclo de luz. Pero se ha visto también que estas no tienen ni la misma potencia, digamos, para llevar a cabo una patogenia, ni tampoco cuentan con una estructura, digamos, potente. El ciclo de luz es un mecanismo de defensa, pero de potencia para los árboles. Aquellos que son la mayoría que llevan a cabo el ciclo de luz son las que por excelencia van a estar mejor desarrolladas. ¿Tenías duda? Ya. ¿Es el único ciclo que vamos a ver? Después de que ya sea adulto o evolución normal más celular. Vamos aquí. Recuerden, es ingerido, el huevo rompe, se libera la larva toma todo el aparato circulatorio, llega al corazón, del corazón, por supuesto, siguiendo el torrente circulatorio, llega al pulmón y aquí se desarrolla hasta alcanzar el estadio 4. Cuando llega ya a su estadio 4, toma sentido inverso de las vías respiratorias y cuando llega aquí estragado como larva 4, regresa nuevamente al aparato intestinal y ya ahí desarrolla el adulto. Entonces, ¿qué es el ciclo de luz? Todo el recorrido que ella hace fuera del aparato intestinal. O sea, es el hecho que se vuelve a deglutir. Bueno, en este caso parece que es asistente a, por ejemplo, Y recuérdate que cuando pasa por el jugo gástrico llega en forma de huevo. El huevo va a ser, o sea, su corteza va a ser Madura larva. fraccionada, va a ser debilitada por las acciones del jugo gástrico, pero sigue. Y en el aparato intestinal es donde hace todo esto. ¿Ya? El ciclo de luz, entonces, es todo el recorrido que lleva al parásito, que hace parásito fuera del aparato intestinal. Y es el intestino regresa como larva. El adulto se forma ya en el aparato intestinal. Pero o sea, el ciclo de luz regresa como larva y el intestino ya se hace adulto. Solamente se hace adulto. Todo este recorrido lo hace en forma larval. La L2 ya viene en el huevo. En algunos casos puede que se forme directamente ya una vez que se rompe el huevo ahí en el aparato intestinal, pero lo más frecuente es que ya venga en el huevo. Doctora, Aquí se rompe, se liberan las larvas. Primero pasa por el hígado antes de ir al corazón.
Claro, porque recuerda que cuando sale del sistema circulatorio, del aparato intestinal, ¿cuál es el sistema circulatorio? El sistema hepático, Del intestino se vuelve adulto. Primero sí, corazón y después Ahí, sí, pero vuelve al intestino. ¿Por qué no hay gráficos? Después de hacer el ciclo de luz. uno a uno. La duda de uno puede ser la duda de varios. A ver. Todo ese recorrido. El ciclo de luz es todo el recorrido desde que sale al aparato intestinal hasta que vuelve. Son 4. Aquí está, miren. Ahí está el cuadrito. Puede haber ahí sí. Bueno, que la verdad más casi me hace tamaño. Casi me hace tamaño. Ahora bien, vamos a usar la lógica. Ya entendimos el ciclo, ¿verdad? Vamos a usar entonces la lógica. Porque el paciente te va a llegar a ti con sintomatología. Quiero ver qué es. El paciente no te va a llegar diciendo, doctor, tengo una larva que me ha entrado y ha caminado. No. El paciente te va a llegar con ciertas sintomatologías y tú, como médico, debes ser capaz de identificar según lo que él te está mencionando, ¿verdad? Entonces, tenemos un parásito que en su forma larvaria, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Larvaria no es en el intestino? Ciclo de luz. Puede ser en el pulmón. En el intestino también. Pero ¿dónde se ubica? ¿Dónde él se desarrolla? En el intestino. Porque una cosa es, por ejemplo, yo salí de mi carro y vine caminando hasta aquí, ¿no? Pero donde yo me quedé es aquí, o si no estaba en el carro. A menos que yo tenga en mi proyecto, bueno, que pasar por, no sé, por ahí y jugar un ratito, no sé qué. No, yo salí de mi carro y vine para acá. Creo que se refiere. Lo mismo pasa con la larva, salió del aparato intestinal, ¿para dónde fue a madurar? duodeno, hígado. Hígado, recuérdate que ella no pasa por el hígado, ella toma el torrente circulatorio y lo vamos a encontrar en el pulmón. O sea, en su forma larvaria la vamos a encontrar en el pulmón, sobre todo, ¿no? Porque el resto es circulación. Doctora, una pregunta. Entonces, en el intestino paso de L2 a L3 y en L3, como L3 viaja, en el pulmón se hace L4. L4 en el pulmón. Madura en el pulmón. Cuando ya está madura, regresa al aparato intestinal. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el parásito? Dentro del organismo. En el pulmón, ¿y dónde más? En la circulación. Y en el intestino delgado. En el intestino delgado, ¿en qué forma lo vamos a encontrar? Huevo. L2, L3. Cuando está como larva, no va a llegar a gozar patogenia porque ella se libera y se va a hacer su recorrido. Entonces, como va a pernoctar, es ya en su forma adulta. ¿Ya? Entonces, en el aparato intestinal, en el intestino, lo vamos a encontrar como adulto y cuando está en su forma larvaria, la vamos a encontrar en el pulmón. Y esa sintomatología que causa la larva durante su periodo en el aparato respiratorio se le llama síndrome de Loeffler. ¿Puedes repetir? Bueno, pero es que no atiende. Cuando la larva se encuentra en el pulmón, por supuesto, va a dar cierta sintomatología. Y esa sintomatología, clínicamente, se le llama síndrome de Loeffler. Vean cómo se escribe. Síndrome de Loeffler. Quiere decir, le voy a decir, usted me dice si es verdadero o falso.
como consecuencia del ciclo de luz, el paciente puede desarrollar un síndrome de Loeffler. Sí. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Un dato, no es el Ascaris lumbricoide la única que te va a dar el síndrome de Loeffler. También te lo pueden dar otros parásitos como las funcionarias y el Strongyloides stercoralis que estaremos viendo próximamente. Por tanto, con esto que quiere decir que no es el Ascaris lumbricoide el único que te va a hacer ciclo de luz. ¿Es o no es? ¿Verdadero o falso? A ver, el que dijo falso, ¿por qué? ¿Qué no entendió? Les digo, el síndrome de Loeffler es el resultado, o sea, clínicamente es la manifestación que se produce como resultado del ciclo de luz. Ya vimos lo que es el ciclo de luz, ¿no? Entonces, les digo además, el síndrome de Loeffler no te lo va a dar solamente el Ascaris. O sea, una uncinaria te puede dar un síndrome de Loeffler. El Strongyloides stercoralis te puede dar el síndrome de Loeffler. ¿Qué significa entonces? Que el ciclo de luz solamente no lo vamos a ver en el Ascaris, también lo podemos ver en las funcionarias, lo podemos ver en el Strongyloides stercoralis. ¿Ya? Ahora, ¿de qué va el síndrome de Loeffler? ¿Qué se caracteriza? Está la larva en el pulmón. Entonces, obvio, el paciente que va a tener síntomas respiratorios, ¿verdad? Estos síntomas respiratorios se van a dar sobre todo por un proceso de hipersensibilidad que se desarrolla o que se desencadena con la presencia de la larva. Va a haber una acción muy importante de la inmunoglobulina. Bien. Y clínicamente, por supuesto, el paciente va a venir con disnea, puede tener tos, puede tener en algunos casos hemoptisis. Hemoptisis significa pectoral sangre. Y el cuadro, o sea, estos síntomas, la disnea, la tos, estertores, la hemoptisis, se producen por una neumonía infiltrativa que causa el parásito, que causa el estadio larval. Ahora, ustedes dirán, pucha, pero profe me la está poniendo dura, porque si me viene un paciente así, lo menos que yo voy a pensar es que es un síndrome de Loeffler. Yo voy a pensar que el paciente tiene una neumonía bacteriana o algo ahí, ¿no es verdad? Es una tuberculosis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podremos diferenciar? ¿Pueden ser por los eosinófilos? O sea, en el hemograma. Un punto importante que les iba a decir es que esta neumonía está siempre acompañada de una eosinofilia importante. Bien, este infiltrado, o sea, se produce un infiltrado a nivel de los pulmones que es causado precisamente por los eosinófilos. Y tiene un dato llamativo, que es migratriz. ¿Qué quiere decir? Que si yo le tomo un rayo X al paciente, voy a encontrar ciertos patrones de infiltración. Y si en 3 días se le vuelvo a tomar un rayo X, estos infiltrados van a estar modificados. O sea, no se van a encontrar en el mismo lugar. Bien, entonces, eso sería un punto. No le digo que es lo ideal, o sea, no le digo que sí o sí, ya, van a poder diferenciarlo, pero serían puntos a favor. O sea, ustedes tienen un paciente que te llega con síntomas respiratorios y además tiene su componente epidemiológico, o sea, ustedes al interrogatorio van a ver que tiene condiciones higiénicas, digamos, desfavorables, que ha tenido antecedentes, por ejemplo, o sea él mismo o en su familia, de ascaridiasis. Ustedes buscan la condición y les entra la sospecha,
ustedes lo primero que van a hacer es indicar un hemograma. Y en el hemograma, junto con, digamos, las manifestaciones que van a encontrar, van a ver la eosinofilia, que en el síndrome de Neufeld es importante, es marcada. Pero, ¿y si por ejemplo el paciente es asmático y también se levanta la eosinofilia? No lo pienso. Hay una diferencia en cuanto a eso, bueno, eso lo vas a ver ya con mayor profundidad en medicina, pero hay una diferencia entre los síntomas del asma y la disnea del asma, que es una disnea respiratoria, es distinta. Y cuando tú tomes el rayo X, porque un paciente con síntomas respiratorios, ustedes tienen sí o sí que indicar los rayos X, ¿no? No se me vayan a ir como los médicos modernos que van de frente a indicarle una tomografía, porque un rayo X te va a ayudar. Y vas a ver entonces con el rayo X los patrones característicos del asma bronquial, y en este caso vas a encontrar los infiltrados en todo lo que es el rayo X, que a los 3 días, si tú repites, vas a ver que se han movido. ¿Bien? Entonces, si yo les preguntara qué es el síndrome de Neufeld, Respiratoria causada por una eosinofilia importante. Nosotros decimos marcada porque quiere decir que los eosinofilos están bastante elevados. ¿Ya? ¿Y qué es causado por qué? por ciertos parásitos de... Sí, por el mitos. Por el mitos principalmente. ¿Y estos parásitos causan este síndrome cuándo? Cuando está en su etapa larvaria 4 en el ciclo de vida. Cuando está en la larva 4 ya se va. Cuando Está en su estadio larvario y llevan a cabo el ciclo del vida. Dudas, chicos, con esto. Yo no le voy a preguntar, o sea, nadie les va a preguntar nunca, defínanme, porque no hay una definición que tú te vayas a aprender y que te la tengas que aprender palabra por palabra, tal cual alguien se le ocurrió un día decir que esto y esto. Lo que tienes que entender lo que es. ¿Ya? Tienes que entender la causa y la consecuencia y todo lo que da. Dudas. Hasta aquí. Bien. Ya hemos entendido el ciclo de luz y el síndrome de Neufeld. Pero recuerden que esto es una etapa, esto es una fase, ¿verdad? Porque luego el parásito se va a su lugar habitual, que es donde el intestino delgado, y ahí sufre su transformación a adulto. Entonces, ¿cómo le llegaría, creen ustedes, un paciente con una ascariasis? Me dice Yataco, con una obstrucción intestinal. Y nosotros, estudiantes de medicina, vamos a usar nuestro cerebro. ¿Verdadero o falso? ¿Le puede llegar un paciente con ascariasis con una obstrucción intestinal? Falso. O sea, podría ser. ¿En qué no especifica estadio? A ver, ¿No especifica estadio? ¿eh? No especifica estadio. No, una ascariasis, un paciente ya en un estadio adulto, te puede dar una obstrucción intestinal. El parásito va a migrar. A ver, ¿qué tú piensas? Sí. O sea, en una etapa avanzada de la enfermedad, yo pienso que hay tantos parásitos que pueden llegar a obstruir. Y cuando tú me hablas de una etapa avanzada, ¿a qué te refieres? Algo crónico, ¿no? Un tiempo que ha tenido la infección. Crónico, ¿no? Bueno, vamos a suponer entonces que este paciente accidentalmente un día, porque se fue de viaje y luego regresó a Lima,
y en sus condiciones habituales no tiene esa exposición, pero un día sufrió una infección porque estaba de viaje ahí, se tomó un poco de agua ahí donde quiera porque tenía sed. Sufrió la infección y en estos momentos tiene ascaridiasis. Luego él se fue a casa, no tuvo mayor exposición, han pasado 8 meses, o sea, ya es crónico. Sin embargo, junto con él, el mismo amigo que él fue a visitar, que vive en la zona rural, donde no hay condiciones higiénicas, donde se lleva a cabo el defecalismo al aire libre, donde él no tiene ningún cuidado, está en constante, en constante exposición con los huevos y sufre una infección constante. Y a los 3 meses, él llega al centro con una obstrucción intestinal por Ascaris. Sin embargo, tu amigo, que tiene una ascaridiasis crónica de 8 meses, no llegó a sufrir la obstrucción. Puede ser, ¿por qué, muchachitos? Porque el otro está en constante reinfección. ¿Y eso qué trae consigo? Mayor cantidad de huevos. O sea, mayor cantidad de parásitos. Esta obstrucción intestinal sí es posible. Es más común de lo que nos imaginamos, pero depende de la carga parasitaria. ¿Ya? Porque lo habitual es que te infestes, que tengas ascaridiasis, o sea, que tengas lombrices, pero como no son tantas, imagínense que para que ocurra una obstrucción intestinal tiene que haber un gran acúmulo, nudo de ascaridiasis, ¿verdad? Que no permitan el tránsito intestinal. Pero si tú tienes las ascaris suficientes como para sufrir la enfermedad, pero no para obstruir, o sea, estás sufriendo ascaridiasis. ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de este otro paciente que sí tiene la ascaridiasis, pero digamos en cantidades normales? Para hablar a lo común. Tuvo o pudo haber tenido en su etapa el síndrome, o sea, el ciclo de luz, un síndrome de Loeffler, venir con todos los síntomas respiratorios, pero ya en la forma adulta, el paciente o puede tener dolores abdominales, puede tener, digamos, molestias, dificultad para comer, o sea, pérdida del apetito, puede tener pérdida del apetito, astenia, iba a decirle algo y se me olvidó, pérdida de peso, puede tener diarrea, puede tener, pero fíjense lo que les voy a decir, puede tener una serie de síntomas gastrointestinales abundantes, pero no importantes, o sea, que no es un cuadro aparatoso. ¿Cuándo se haría aparatoso el cuadro? Cuando llega con una obstrucción, por ejemplo, o cuando Una perforación. estos parásitos, este no da sangrado, no es común. La otra opción es cuando estos parásitos que están en una carga incrementada, estamos hablando del segundo caso, el que vive en la zona rural, comienzan a abandonar el aparato intestinal. O sea, cuando la carga parasitaria es mucha, no solamente se quedan en el aparato intestinal, sino que pueden migrar y puedes encontrarte un ascaris adulto en el hígado, por ejemplo, te lo puedes conseguir. Lo puedes encontrar, se ha diagnosticado, mira, lo olvidé, los otros días vi por Facebook una imagen que estaba muy bonita, una ecografía renal y en la ecografía renal un ascaris. Entonces, esto ocurre cuando hay una migración porque la carga parasitaria es muy elevada. ¿Cómo? El caso clínico ya sería más complicado en estos pacientes que tienen más carga de... Obvio, es más complicado sobre todo por las complicaciones que te da la cantidad de parásitos. ¿Qué complicaciones? Estas que te digo, puede avanzar a otros órganos y afectar secundariamente a otros órganos, o puede producirse la obstrucción intestinal que mencionaba ahí también, que es una complicación, digamos, mayor. Lo más común, lo que más van a ver, lo más clásico
es que la persona no tenga nada, no sienta nada, ¿ya? Y como les decía ahorita, muchas veces hacen el diagnóstico porque viene la madre, se ve mucho en niños, o viene la misma persona asustado porque ha expulsado esto, doctor. Y cuando usted mira, es una ¿bien? Así también se hace bien. Doctora, entonces lo clásico es tener un paciente asintomático. Lo más común es tener un paciente asíntoma. Tiene un cuadro de pero no Un síndrome de Loeffler igual pudo haber tenido, fíjense que yo se lo estoy diciendo así, se ve muy bonito, pero ubíquense en la práctica. Casi siempre son niños, los niños casi siempre tienen síntomas respiratorios, a menos que sea un cuadro muy aparatoso y que el médico diga esto es un síndrome de Loeffler, muy raro ocurre, y haga el diagnóstico, y si no, no va a ocurrir. Pero bueno, ya sabemos cómo evoluciona. No llega a afectar. Miren, el parásito, el Ascaris, no se fija a la mucosa del intestino a través, digamos, ni de una cápsula, ni se adhiere, ni daña la mucosa. La musculatura del Ascaris es tan gruesa y ayudada de la presión hidrostática, el movimiento que ella mantiene es lo que permite que ella no salga afuera del aparato intestinal. Así es como se mantiene en el aparato intestinal. O sea, no te va a dañar. Sí, alguna reacción inflamatoria propia de la presencia del parásito que se traduce en estos síntomas que les mencioné ahorita. No es un cuadro tan llamativo. Doctora, ¿y podría haber una posibilidad de que la sintomatología clásica de escozor ¿En el ano? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a hacer el Ascaris en el ano? Cuando está en el ano es porque ya se fue para afuera. ¿Ya? Pero al momento de detectar todo. No, tampoco. Entonces, puede tener desnutrición. De hecho, los niños, como les decía, son los que más sufren de la enfermedad, porque ya sabemos que son los que menos higiene tienen, sobre todo los niños rurales que están ahí, sus dientitas, tomando sus peticos, las manos en la boca, sin tener su cuidado. Y se caracterizan muchas veces por ser flaquitos, tener una gran panza. Y ahí tú dices, oh, esto está raro. Busquen el Ascaris. Bien. Apendicitis que te mencionan también puede ocurrir. ¿Por qué la apendicitis? Porque llega el apéndice y obstruye. Síndrome de Más grave, bueno, la apendicitis es quirúrgica, por supuesto el tratamiento, pero la obstrucción es también importante y es un tratamiento quirúrgico. ¿Qué te mencionan aquí? Los factores de los cuales va a depender el cuadro, la intensidad de la infección, y ya lo hemos hablado indirectamente, le hemos hablado de la edad, le hemos hablado del sexo, la constitución genética también es importante, la nutrición, ¿por qué? Porque un paciente nutrido lleva a tener un mejor estadio, digamos, inmunológico, pero no es tampoco, no crean, no es como en otras enfermedades, no es tan definitorio, ¿ya? Pero es pregunta. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que es inmunocomprometido, también tendría mucho que ver en la infección de este parásito. Claro, claro, sobre todo por las complicaciones que te va a dar una vez que esté el parásito en el aparato intestinal. Siempre todo paciente inmunocomprometido es una complicación. Entonces, esto algo ya le había mencionado. La primera fase que está dada por el síndrome de Loeffler relacionado con el tránsito durante el aparato durante el ciclo de luz por el aparato respiratorio. La fase de estado, por así decirlo, cuando el parásito se ubica en el aparato intestinal, aquí ven toda la sintomatología que pueden tener, ya les he mencionado, y las migraciones erráticas que les mencioné también, que se dan cuando la carga parasitaria es tan elevada que ya los parásitos empiezan
a dispersarse a otros órganos. ¿Bien? Ah, no, eso no, en el río. Ya saben, ¿no? Ya. ¿Y esto qué es? Vean cómo se observaría una larva en el río, haciendo sus higienes. Ay, qué horrible. ¿Alguna duda, muchachitos? Bien. Bueno, entonces mañana no vayas a la clase práctica. Ay, no. La teoría. ¿Cómo? Ya lo sospechan. Dime. No, que va, es editado. No, que va, Photoshop. Bueno, imagínense. Yo recuerdo que antes yo daba esta clase era por la tarde. Y una vez, yo no sé por qué se me ocurrió comer espagueti. Y terminando yo dando la clase práctica de video, así de Dios mío, mala hora me puse a comer. Me dio un asco horrible. Pero bueno, ya pasó, no se da el cambio. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo preparas Lo primero, Comer para su examen, ¿dónde van a quedar los huevos? en el ambiente. una prueba de Compro por su teléfono. A ver, yo quiero escuchar. Shh, vamos, muchachito, todavía nos queda otro para hacer. Otro. Miren, tenemos al paciente del estudiante que fue al área rural, que se infectó y que ahora está con su cuadro y llegó a la consulta. ¿Qué le vas a explicar? O sea, como Está con dolor abdominal, molestia, bueno, para poder diagnosticar o como otro. no, ¿qué le va? Antes de tú tratar, tú tienes que saber lo que tiene. Entrevístala. Una muestra proparasitológica, me dice por aquí. ¿Qué le vas a explicar? Un hemograma. Un hemograma. Por los eosinofilos. Es los eosinofilos. Siempre. Por aquí, ¿qué le vamos a indicar? Un hemograma, ahí el paciente. Sí. ¿Por qué le vamos a indicar? ¿Qué tú dijiste? Mi paciente. ¿En qué momento me convertí en el paciente? Dijo el paciente del estudiante. El paciente de este estudiante. El paciente es este. Con proparasitológico para que le digamos. Con proparasitológico. Sí. Y por aquí, dice Hola. una radiografía por allí, ya. Entonces, es un paciente, fíjense, todos los exámenes que me han mencionado están bien, pero recuerden el paciente no te vino con síntomas respiratorios. El paciente, en este caso, está ya con el adulto del parásito en el aparato intestinal, con sus dolores, sus molestias, su irritabilidad, viene por afección gastrointestinal. ¿Qué es lo primero que indicamos? Estudio coproparasitológico. ¿Ya? Está bien. ¿Quieres además, porque no sé ni por qué, quieres hacer un hemograma? Bueno, pero lo primero es un estudio coproparasitológico. ¿Ya? ¿Y qué vamos a encontrar? Aumento de eosinofilos. En el hemograma. Ah, ya, huevos. Ya. Es que vos estás en el hemograma. No fertilizado. No fértiles, infértiles. Pueden encontrarlos fertilizados, pueden encontrarlos no fertilizados, pueden incluso encontrar un adulto del parásito en las muestras de heces. Recuerden que el parásito se expulsa también de manera espontánea. ¿Ya? Elisa, aquí. Siempre. Siempre sí. ¿Qué haces? No, Se va a hacer que el paciente gane su no es plata con necesario. el lista. Fíjate, no empecé mal de todo, pero no es Para necesario. comprobar. El paciente viene, vamos a poner el cuadro distinto, el paciente viene con síntomas respiratorios,
tiene su componente epidemiológico, o sea, tiene condiciones higiénicos favorables no adecuadas. Tú sospechas que más allá de una neumonía, o incluso, fíjense como les digo, aunque no sospeches un síndrome de sería Leffler, una neumonía. el hecho de que sea síntomas respiratorios, estés sospechando de una neumonía, ¿qué le vas a indicar? Radiografía y hemograma. Eso es lo primero que van a indicar. Y allí, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía? Si viene con el síndrome de Leffler, ¿qué encontramos? Infiltraciones, migratrices, y además vamos a encontrar en el hemograma que Eosinófilos elevados. pueden encontrar un cierto grado de anemia, no mucho, porque va a depender quizás de la alimentación. Este es un alimento que no se caracteriza por dar tanta anemia como otros. Pudiera haber, no está descartable, pero lo que sí va a estar es la eosinofilia. Y bueno, en comparación o según el cuadro clínico, también si es una obstrucción, si es una migración errática que ha tenido el parásito, está afectando algún otro órgano, entonces pueden indicar una ecografía, pueden indicar una radiografía de colon, ya, eso si están sospechando de una obstrucción, o bueno, ya como en la actualidad todo el mundo hace una tomografía y sale de todo eso, si tienen la posibilidad. Ahora, esto es importante entender. Recuerden que estamos hablando de un parásito cuya forma evolutiva de huevos podemos encontrar o nos va a permitir hacer diagnóstico en la muestra de heces fecales, ¿verdad? En el estudio de comprobación. ¿Existe alguna técnica específica para diagnosticar en un estudio coproparasitológico, buscar huevos? ¿Cuál? Frotación de Will. ¿Qué buscaba la frotación de Will? Vamos más para acá. Sigamos buscando, sigamos pensando. Técnica de Graham. ¿Qué es la técnica de Graham? La vamos a ver ahorita. La técnica de Graham la vamos a ver ahorita, pero no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay alguna técnica que me permita contar la cantidad de huevos que hay en las heces? La citometría de flujo, no estoy segura. ¿Hay alguna técnica de concentración que vimos en la primera clase práctica que nos permita cuantificar la cantidad de huevos que hay en una muestra de heces fecales? Concentración. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Citometría. No, eso sí. Ay, con razón me han salido tamaños. Técnica de Cato-Cas, ¿le suena? Bueno, a este estudio coproparasitológico que ustedes les van a indicar, se les va a aplicar la técnica de Cato-Cas. La técnica de Cato-Cas, recordemos, es una técnica que te da el diagnóstico porque te dice, sí, hay huevos, pero va un poco más allá, porque te va a decir qué cantidad de huevos por gramo de heces fecales encontraste en la muestra. Y en dependencia de esa cantidad de huevos, tú puedes clasificar la enfermedad. Y ya por ahí tú puedes decir si es una ascaridiasis leve, si es una ascaridiasis moderada o si es una ascaridiasis intensa. En el caso de la ascaridiasis, si se encuentran menos de 5.000 huevos por gramo de heces fecales, sería leve. Mediana entre 5.000 y 50.000 e intensa más de 50.000. Profe, ¿y eso para qué yo lo quiero? Para el diagnóstico.
Para confirmar el tratamiento. Para dar... Es para ver en ¿Y qué para etapa. qué tú diagnosticas? Para dar tratamiento. Entonces, tú vas a tratar igual a una cariasis leve que a una intensa. No. Entonces, ve la importancia, ¿no? ¿Por qué hay que cuantificar los huevos? ¿Por qué se aplica la técnica de catotaxia? Bueno, esto otro ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí tenemos entonces los medicamentos a utilizar. No les puedo decir que hay alguno en específico, no les puedo decir hay uno que es de elección. El más utilizado, los más utilizados son omeprazol y albendazol. De todos ellos, ¿cuál es el mejor? Pamoato de Pinantel. Pero el pamoato de Pinantel es un antihelmíntico que es muy utilizado en otras parasitosis, donde, por ejemplo, no es tan efectivo el mebendazol y el albendazol. Por tanto, no se define o no se deja como primera línea. Se pudiera utilizar si o es intensa, por ejemplo, o si con estos no llega el paciente a mejorar. ¿Ok? Doctora, entonces el más usado es el mebendazol. Mebendazol y albendazol. No. Mebendazol y albendazol. Los más usados. Los más usados. Estos dos, la piperacina también se usa más relativamente. Ahora, lo que hay con el pamoato de Pinantel, repito, ustedes tienen una caridiasis, le ponen pamoato de Pinantel, no es que esté mal. Ojo, no está mal, pero están malgastando. ¿Entienden? Es más caro, es mucho más necesario para otros helmintos, porque por lo general, la mayoría de los pacientes con caridiasis resuelven con mebendazol y albendazol. ¿Ok? Seguimos. Esto no lo podemos manejar. No es necesario. Nos vamos al enterobio vermicular. ¿Quién es el enterobio vermicular? Otra clase de Otro me dice ella. ¿Otra lombriz? No. Es otro nemato, pero no otra lombriz. El enterobio vermicular, ¿no lo conocen? ¿Y al oxíuro lo conocen? Sí. Es él. Se lo presento. ¿A cuál? Bien. No lo escuché. Características como todos los demás que hemos visto, la hembra de mayor tamaño que el macho. ¿Cuál sería el macho aquí? Bueno, ya tiene el símbolo. Ya ven que es más chiquito, vean la forma final como es incurvada. El enterobio vermicularis causa la oxyuriasis, enterobiasis. Es un parásito pequeño, de pequeño tamaño, blanquecino, que tiende, a pesar de estar viviendo en el ciego, o sea, en el intestino grueso, específicamente en el ciego, tiende la hembra a descender a las márgenes del ano a poner sus huevitos. Por eso es que dentro de la clínica principal de la enterobiasis tenemos prurito anal. Bien, estos dos parásitos, estamos viendo sus características. También aquí vamos a encontrar los tres estadios, huevo, larva y adulto. ¿Qué características llamativas vemos por ejemplo, en el huevo? Recuerda mucho, y muchos lo comparan con un pan francés. ¿Por qué con comida, doctora? ¿Por qué con comida? Bueno, con una letra D, vaya, con una letrita D, porque tiene uno de esos lados más aplanadito. Bien. El parásito, Un poco. a ver, ¿qué más? ¿Qué otras características? El adulto, Muy caracol. otra de sus características son dos pares de alas, o sea, dos expansiones de la cutícula que tiene en la parte cervical, que se le llaman alas cefálicas. Es bien pequeño, ya les decía, blanquecino. Estas son las características, no sé qué más así llamar. Una sola espícula tiene el macho. Espícula, recuerden que es el aparato reproductor del macho. El áspero tenía dos. Sí. Ahora, el ciclo aquí es sencillo y es bien directo. Vean, ¿cómo ocurre la infección? Hay un mecanismo que en medicina se le llama ano, mano, boca. Ano, mano, boca.
se ven sobre todo en los niños. El nené se arrasca y al arrascarse tiene los huevitos, se lleva los huevitos. Recuerden que la hembra pone los huevos en las márgenes del ano. Se arrasca y al no llevar una higiene o se pasa la manito por la boca, toca al amiguito y ya ahí ocurre la infección. El otro amiguito se mete la mano en la boquita y ya. Es común, es muy común, por eso ver en los centros infantiles, en las guarderías, la presencia de oxiuriasis. Bien. Y el ciclo, bueno, pues una vez que ocurre la ingestión del huevito, el huevo se ubica a nivel del ciego. Una cosita, una curiosidad. El macho, después que lleva a cabo la cópula, muere y queda la hembrita. La hembra es la que desciende a la margen del ano y ahí pone los huevitos. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas entonces fundamentales? Sobre todo se ven niños, recuerden. Este y el anterior. Sí, pero lo que seguro es cuando tú haces la comparación, la edad infantil afecta mucho mayor al niño en evolución. La mayoría de los niños. No quiere decir que los adultos no sean diagnosticados o no sean infectados. También pueden ser infectados. Lo que pasa es que los nenes, por también su sistema inmunológico, puede desarrollar más síntomas y tal y tal. Además, el niño, tú lo ves constantemente, se le pica, se arranca. El adulto le pica y aguanta. Pero es así. Entonces, por eso también la estadística que los niños. Un bobo que se ríe. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Imagínense el prurito intenso que trae como resultado a un nené. Puede tener irritabilidad, o sea, inflamación en el ano puede ser, pero lo más que va a encontrar es un nené ansioso, hiperkinético, con falta de sueño, con insomnio, porque pica sobre todo en la noche. Pica mucho en la noche. Ya recuerden que porque recuerden que pone a esa hora, sobre todo, es que ella va a descender a poner sus huevitos. Está poniendo sus huevitos, está también comiendo, todo eso da picazón a la idea. Está caminando, me imagino, también da picazón. ¿Bien? ¿Úlceras? No. Lo que sí te puede dar como complicación, lo que pudiera dar es una apendicitis, porque recuérdense que se ubica en el cielo. Cuando hay una infección muy incrementada, o sea, la carga parasitaria es muy elevada, puede llegar a subir la apéndice y producir la apéndice. Ese sería como el síntoma más resaltante. Dios mío, está temblando. Eso a mí me tiene nerviosa hace mucho. Bruxismo, mi amor, es como si el niño estuviera mordiendo en seco, un movimiento que hace con los dientes. Ay, qué horrible. Y más o menos así. Es cuando estás en estrés y te Eso es bruxismo, sí. El prurito intenso da todo eso. Doctor, una pregunta. El dengue, o sea, la enfermedad dengue es por parásito, ¿no? El dengue no, el dengue ¿qué es dengue, muchachos? ¿Qué causa el dengue? Virus del dengue. Ah, ya. Que también genera el prurito y en las noches es virus. Ya, pero el prurito del dengue es en la piel. Aquí el prurito es en el ano. ¿Ya? Entonces, algo importante, un nené diagnosticado con oxiuriasis, hay que ponerle tratamiento a todos en casa, ¿ok? A todos. Hay medidas que ustedes deben indicarle a la familia, porque esos huevitos quedan en la sábana, quedan en la ropa. El hecho nada más de sacudir puede llegar a dispersar los huevitos. Entonces, cuando se diagnostica a un niño con psoriasis, hay que extremar las medidas higiénicas
Y a todos en casa hay que ponerles tratamiento. Recuerden que puede que el papá o la mamá no tenga síntomas, pero tiene, casi seguro, va a tener el parásito. ¿Ya? Cambia, se modifica la dosis. ¿Ya? ¿Qué otro dato? Bueno, vean cómo se ven los huevitos. Así mismo lo van a ver. Transparente. Y como les decía, una forma de, ya que no tiene que hablar de comida, de una D. ¿Cómo diagnosticamos la auxiliasis? Ahora sí llegó el test de Graham. Es una técnica específica que ya todos debemos conocerla porque la vimos en la primera clase. Recuerden. ¿Alguno me puede explicar de manera rápida el test de Graham? Es insertar una cinta de la dieta por el tracto retroperianal. Y ahí se sabe. Pero ¿cómo van a insertarla? Porque imagínate la cinta adhesiva si tú la... Es chiquita. A ver. Pon una cinta en plano. Está bien. No. El adulto. Bien, miren, lo ideal hay un capuchoncito. Si no tienes el capuchoncito, bueno, te buscan un aditamento que sea asequible. Porque la cinta tiene, como bien dijeron, tiene que pasar por todo el ano. Y luego, esa misma cinta debe ir pegada al portaobjeto para que ya ahí quede el huevito, la muestra, porque si no, esa cinta, después que tú haces con la cinta, ¿qué? Tienes que cerrarla, ¿no? Tienes que cerrarla. Y para eso, entonces tienes que pegarla al portaobjeto. Y allí es donde vas a encontrar los huevitos. También muchas veces puedes diagnosticar la enfermedad de forma clínica, la misma mamá te va a mencionar. ¿Ya? Incluso también puede traer el parásito. Son bien pequeñitos, pero sí los adultos son visibles, no son microscópicos. Lo puede ver a simple vista. Lo que deberíamos observar son los huevos fertilizados y no fertilizados. Esto de huevo fertilizado y no fertilizado aplica más para la candidiasis. Aquí puede ser larvado, o sea, puede encontrar la larva dentro del huevo o puede ver el huevo solo sin haber desarrollado la larvita. O el mismo adulto también. O el adulto también lo puede ver. Esto. Y bueno, ¿cómo lo tratamos? Bueno, ya esto lo vimos, ya esto lo sabemos. ¿Cómo lo tratamos? Albendazol. La diferencia es la dosis. En el caso de los niños, por ejemplo, en el caso del mebendazol, en los niños que tienen que indicar, si la tableta es de 100 miligramos, bueno, pues tú al niño menor de 3 años tú le tienes que mandar media tabletica cada 12 horas y al niño ya mayor es una tabletica cada 12 horas. Este tratamiento es por 3 días y ojo, lo ideal es que puedas repetir el tratamiento entre 7 y 10 días en un año. Porque recuerden que para que sea, hay huevos, o sea, para que sea efectivo el tratamiento debemos estar seguros de que se han eliminado todos los parásitos. Cuando tú matas al adulto siempre queda el huevito, el huevo puede salir, repetir el tratamiento los 7 días. Y como les decía, todos en casa deben hacer tratamiento. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda con todo lo que hemos visto? Creo que ya terminamos. Y el tratamiento con Mebendazol para el anterior, ¿cuántos días? ¿Quién le responde al estudiante? El tratamiento con mebendazol para la auxiliasis, ¿cuántos días son? Para la auxiliasis. Para la candidiasis, 7 días. Y hay veces que se lo ponen dosis única, depende de la presentación que tenga el parásito. Entonces, el ciclo biológico del Ascaris ¿es monoceno o heteroceno? ¿Qué significa geoelminto? Desarrollo en la tierra. ¿Y qué es dimorfismo sexual? que tiene tanto hembra como macho. Y podemos diferenciar el macho de Son la hembra. diferenciables.
¿Dónde se localiza el ascaris? En ¿Y el enterobius? ¿Cuál es la forma efectiva del ascaris? el huevo embrionado. Fertilizado. El huevo embrionado. Embrionado fertilizado. Ya, en este caso, ya tú decís huevo embrionado, estás asumiendo que es un huevo fertilizado. Ah, huevo embrionado. Huevo embrionado. Y la forma efectiva del enterobius vermicularis, huevo. Huevo. ¿Qué es el ciclo de luz? El paso del parásito hasta la vida O respiratoria. sea, todo el recorrido. El que recorrido hace del el parásito. ¿En dónde lo Fuera vemos? del intestino. ¿En ascaris o en enterobius? Ascaris. Ascaris y lubri. Por ahora en el ascaris. Ok. Muchachos, la próxima.